Estaba pensando, porque estoy buscando el autor, pero recuerdo que una de las características que había del periodismo, ¿cierto? Como profesión, o en el momento que se establece como profesión, era el lenguaje y el formato periodístico. Y desde ese punto de vista, el lenguaje y el formato, una de las características de algo para ser noticioso, por ejemplo, y creo que Humberto Eco se detiene mucho en eso, es precisamente que hay una persona de interés entremezclada con el evento. Por lo tanto, no me llama la atención en una sociedad que tiene un periodismo con ciertas libertades después de los 80. Por lo tanto, desde ese punto de vista tenemos un desarrollo periodístico, podríamos decir, bastante acotado. Fue suspendido en un tiempo de la historia y luego se tomó. Por lo tanto, hay otros países que quizás puedan ir a la vanguardia de estas investigaciones. Nosotros recién estamos en esa etapa romántica, y en esa etapa romántica hemos acostumbrado a la audiencia, ¿cierto? O la hemos hecho reactiva a cuando aparece alguna personalidad. Desde el punto de vista de los Panama Papers, el caso es tan complejo que deja de ser atractivo a no ser de que aparezca Zamorano o Messi involucrado. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que es una herramienta que los medios la ocupan muy bien, porque de otra forma es un tema que estaría perdido entre el Mercurio y el diario Estrategia, con mucha suerte. Y pasando a eso, ¿qué opina usted del periodismo de investigación que se está haciendo ahora, siendo CIPER como el estandarte de esta investigación? Sí, primero quiero hacer un alcance. Hasta donde entiendo lo que estoy informado de los Panama Papers, ¿cierto? Se supone que es un buró de abogados panameños, ¿cierto? O un abogado en particular, ¿cierto? Que se hace llamar John Doe, que es como NN en inglés, y que él filtra información, ¿cierto? A un periódico alemán. Sí. Entonces, fíjate que nosotros estamos hablando de investigación periodística, donde prácticamente lo que hay es un nivel de, podríamos decir, de suerte y también ¿cómo decirlo?, de contactos. O sea, evidentemente esta persona de este buró de abogados prefiere este diario en específico porque de alguna forma debe haber algún contacto relativo, pero no parte por una investigación natural. Nunca se estuvo siguiendo el caso de los Panama Lo que Papers. pasó fue que se filtra esta investigación y al final era tanta la información que había, que si no me equivoco, que tengo el número acá, son como 11,5 millones de archivos, que al final se pasa después al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y después se decide, por lo que nos explicaba alguna profesora, se decide ampliar esta investigación con diferentes áreas de diferentes países para poder abarcar toda la información que se estaba dando. Sí. Hasta el día de hoy se sigue investigando. Exacto, incluso creo que el Le Monde Diplomatique creo que también está metido como parte de la fuerza periodística que está filtrando esta información, que va desde simplemente correos, emails, ¿cierto?, a archivos con carpetas de datos a propósito de estados de cuenta y cosas que ponían en evidencia esta situación. Entonces, claro, hay un ejercicio investigativo posterior, pero no es precisamente, por ejemplo, haciendo la vinculación con Spotlight, que podríamos decir que es una célula dentro de un medio de comunicación que tiene la facultad, hoy por hoy casi difícil de encontrar en Chile, CIPER debe ser uno de los pocos casos, en que se toman su tiempo para hacer investigaciones y que la calidad de la investigación manda por sobre la demanda de los medios y de la inversión sobre los medios. Volviendo al tono de la audiencia y de la inversión sobre los medios, efectivamente una noticia que dice que es un buró panameño que filtra a un diario alemán no es para nada atractiva con decir que Zamorano tenía plata fondeada en Panamá. Claro. Ajá. Y eso lo hace mucho más atractivo desde el punto de vista de la inversión, incluso porque Zamorano, así como Messi, son garantía de televidente, y una garantía de televidente, una garantía de plata para poder invertir en esos medios. Así que haciendo esa salvedad, ¿cierto? Sí, hoy por hoy ya está, y por eso Sumo Spotlight está como muy en discusión la labor del periodista, la labor investigativa y los podríamos decir, los límites de esta labor. Y tomando un tema que se llama Pierre Muscavi, era comisario del asunto económico y era ministro de Economía en finanzas de la Unión Europea. Y él dice que si no actuamos como bien, dando información acerca de este caso, la gente va a pensar que están todos podridos. Él dice eso, que hay que tener cuidado con cómo se da la información, porque al final después la gente dice, no, están todos involucrados. Pero cuando yo leí esto, tomé aquí ahora el caso chileno con el tema de Sokimich, con el tema de Cabal, ahora con el tema de los Panama Papers. ¿No pasa que la gente al final dice como, ya, una más, o sea, está metido ahora Agustín Edwards? ¿No pasa que la gente al final dice como, ya, como es tan compleja la noticia en sí, la gente dice, ya se acostumbró y dice, no, o sea, es muy difícil, no me interesa?
Yo creo que un personaje que representa una de las repúblicas desde el punto de vista del valor, ¿cierto?, más potentes del planeta, como Francia, es muy probable que para el nivel de audiencia francesa exista una reflexión que exija este cuidado, que exija esta forma de hacer bien las cosas, esta forma de no ocultamiento, ¿cierto?, que solicite, ¿cierto?, no ser engañada. Pero técnicamente a nosotros nos queda mucho que avanzar con eso. O sea, aquí pasa el efecto contrario, que es como una bulia constante respecto a lo que informan los medios. Y por lo tanto, ¿cierto? Si no es atractivo, no me interesa. Si es muy complejo, no me interesa, ¿cierto? Y las cosas van quedando. Y por eso Chomsky habla caleta de eso y habla de la infantilización de la información. O sea, hemos llegado a niveles en que la educación está tan en decadencia en algunas sociedades, y la nuestra no es la excepción, que efectivamente la información que emiten los medios de comunicación se tiene que rebajar a tal nivel de infantilismo para que sea entendida que pierde todo valor en su especificidad. Porque precisamente la gracia que tienen estos temas es lo complejo que son, porque involucran redes, ¿cierto?, de tráfico de influencia, de lobby, que son complejas de establecer porque son muchas y obedecen a nichos distintos, ¿cierto? El lobby inmobiliario, otros que son eminentemente políticos, otros que tienen que ver con bienes y servicios, etcétera. Entonces, ¿cuánto de eso puede entender la población regular, ¿cierto? Y efectivamente la población regular está muy fuera de poder entender eso y por eso simplemente lo enfrentamos a la punta del iceberg, que es lo atractivo de la noticia. Y lo que lo hace noticia también, porque para nosotros no sería noticioso saber que alguien está escondiendo plata. Pero lo que lo hace noticioso es que ese alguien es un ídolo nacional, ¿cachai? Claro. En el caso Zamorano. ¿Y qué opinas respecto a la renuncia de Gonzalo de la Veu, no sé cómo se menciona, de Chile Transparente, que era está en Chile Transparente y después estaba metido en este caso de Panama Papers y decidió renunciar? Bueno, me hace mucho sentido, o sea, me hace mucho sentido, pero en la rigurosidad europeizante de la que tú me estabas hablando, ¿cierto?, que generalmente es cuando tú te declaras incompetente para ciertas cosas. O sea, si estamos hablando de Chile Transparente y yo en algún momento, ¿cierto?, tenía caudales puestos en paraísos fiscales para evitar, ¿cierto?, las tasas impositivas, es lo más lógico que tenga que renunciar. No es común que pase, porque como nos dimos cuenta con la corrupción, en realidad la corrupción es tan transversal que si tuviesen que renunciar todos los políticos que están o han estado metidos alguna vez en caso de corrupción, tendríamos el Parlamento vacío. Entonces, esto no es común, pero me parece un hermoso gesto. No ayuda en absolutamente nada, pero es un gesto que alguien podría leer muy bien, o por lo menos lo llevaría a inhabilitarse para tomar decisiones respecto del caso. Y finalizando ahora la entrevista, ¿usted cómo siente que se ha llevado a cabo este tema en los medios chilenos? Bueno, a mí me parece que se ha caricaturizado por varias razones. Una, fundamentalmente, tiene que ver con el desgaste que tiene los conflictos en la clase política a propósito, ¿cierto?, de la opinión pública. O sea, la gente hoy por hoy, así como en algún momento por una cuestión histórica rechaza cualquier discusión acerca de la dictadura. Es más, ahora lo vimos con la muerte de Patricio Aylwin, que precisamente mucha gente intenta valorar o rescatar algunos ejercicios, ¿cierto?, de la transición a la democracia, olvidando a fuerza la dictadura como un tema que hay que superar solo por superar. Aquí me da la impresión que se cruza algo similar, porque tenemos muchas noticias sobre políticos involucrados en casos de corrupción, cuestión que cansa a la audiencia, y agregar además otra gota a este vaso, que son los Panama Papers, donde de seguro, evidentemente, hay muchos de estos políticos también involucrados, o muchos de los empresarios que financian a estos políticos, que genera un nivel, ¿cierto?, de confusión o un alto nivel de información flotando que hace de que ver noticias, por ejemplo, para un usuario regular, cada vez sea más complejo. Entonces, por eso yo le ofrezco la imagen de Zamorano, ¿cierto? Le ofrezco quizá una discusión en pantalla, pero no le puedo ofrecer el dato específico porque, primero, ya está al borde del colapso la audiencia respecto de esa especificidad. Y segundo, porque, insisto, el problema educativo. No sé si podrían entender eventualmente que aun cuando no es un delito, como nos dimos cuenta, cómo eso puede afectar la credibilidad de alguien que opera para el Estado, por ejemplo. Que no creer en tus propias instituciones y no creer en los propios gravámenes que hacen tus instituciones, por ejemplo, en las tasas impositivas. Es como la paradoja de que el inventor de la AFP no tributa en AFP, porque no cree en el sistema. Es exactamente lo mismo. Entonces se da esa relación confusa que hace de que si yo quiero rescatar estos temas que son tan complejos, debo rescatarlos casi caricaturizados.
como decir que Zamorano escondía plata en Panamá o Messi escondía plata en Panamá. Y finalizando la última pregunta, ¿cree que el CIPER, que actualmente tiene este caso y que directamente va entregando entrevistas, va entregando información, es el lugar correcto para que como que la gente se informe bien? ¿O usted ocuparía otro medio para que la gente realmente supiera bien del tema y de qué forma usted entregaría la información? Claro, es que a mí me parece que CIPER es el lugar propicio para tomar estos datos, ¿cierto? Y revelarlos a la audiencia. Pero no sé si es precisamente el lugar específico para hacer la proyección de los datos, en el sentido de que la audiencia de CIPER es una audiencia bastante nicho. Entonces, finalmente, los que se van a enterar a cabalidad de cómo los Panama Papers, ¿cierto?, se implican en la política nacional y cómo podrían afectarla, va a ser un grupo de privilegio que técnicamente no va a superar el C2. O sea, no entiendo muy bien ahí cómo va el análisis de audiencia en CIPER, pero entiendo que no debe ser precisamente el C3 masivo el que se acerca a CIPER, porque ese está en los medios comunes. Entonces, de alguna manera, hay información que nunca la gente o la gran audiencia va a conocer y se va a quedar solamente con estas imágenes, como digo, caricaturescas del problema. Pero sí son los más indicados para trabajarla, porque han demostrado efectivamente que hacen periodismo de calidad, de investigación. El problema es que parece que nos agrada solo a los periodistas CIPER. Y cómo hacer el cambio, ¿cierto?, para que CIPER pudiese tener un aliado, ¿cierto?, en televisión abierta, en alguna cápsula, en algún inserto, ¿cierto?, y llevar esta información de calidad a estos lugares donde precisamente está la gente que busca información rápida, ¿cierto? La que Y aun cuando tú entiendes que CIPER es muy citado y referido por los medios de comunicación clásicos también, o sea, si queréis referir investigaciones de calidad, es muy probable que recurran a CIPER. El problema es la proyección, y ahí es donde veo que el caso de nuevo se va a enredar en una clase o en un grupo que está acotado, ¿cierto?, a una esfera de resolución que no es precisamente toda la audiencia que se acerca a los medios de comunicación. En estricto resumen y rigor, me parece que a la mayoría de la población no le interesa en lo absoluto el Panama Papers y tampoco es atractivo para hacerlo interesante para ellos. Claro, sí.